Oh, porque yo me instalo y ahí no les dura la tarjeta. O sea, la idea es que dure 20 minutos. O más. O sea, ¿Cuántas sí, preguntas son? son 15. ¿15 preguntas? No, pues esto es más largo que el cuestionario del ICFES. ¿Hola? Buenas tardes televidentes, bienvenidos una vez más a Entrevistados. Hoy tengo el honor de presentarles a Germán Pérez, el gerente de Canal Zoom. Buenas tardes Germán, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, y el honor es para mí. Bienvenidos a ustedes, futuros profesionales de producción de campo y audiovisual del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. Vale, muchas gracias. Bueno, hablemos un poco de tu vida personal. ¿Cómo empezó el amor por la televisión? Pues de pronto esto va a sonar un poquitico es un poco parecido a esas respuestas de cliché, y pues uno desde pequeño ya empieza a saber y a sentir cuáles son los intereses que tiene para cuando va a ser un poquitico más grande, ¿no? Muy seguramente les pasó a ustedes. ¿Por qué la televisión? O en el caso del cine, en el caso mío, es porque siempre me llamó la atención la posibilidad de ver cómo se comunicaban ideas, cómo se contaban historias, cómo se narraba a través de un medio como el cine y la televisión. Y recuerdo que yo de pequeño siempre utilizaba las aventuras del periódico. Antes en los periódicos venían un fascículo de aventuras que venían con diferentes historietas, como Tarzán, bueno, y una cantidad de héroes de ese momento. Entonces yo las recortaba y hacía unas cinticas y montaba un televisor, y así era como yo me iba comunicando contando las historias. Eso que empezó siendo un juego, pues después se volvió en mi juego para el resto de la vida, y por eso ahora, en el buen sentido de la palabra, vivo de hacer la televisión, de trabajar la imagen, aunque ahorita en el Canal Zoom tengo un cargo muy administrativo como gerente, pero en realidad en el fondo lo que me ha llevado a todo este trasegar ha sido la inquietud por el cine y la televisión. Cuéntanos cómo fueron los inicios en el medio de la televisión en Colombia. Bueno, como la gran mayoría de quienes hemos persistido y permanecido en el tiempo, ¿no? Pues empezamos desde abajo, empezamos desde asistente de cámara, lo que decimos vulgarmente arrastrando cable, y luego fuimos ascendiendo a medida en que íbamos avanzando, y como bien lo dices desde el principio, pues demostrando ese apasionamiento y ese amor por lo que uno hacía. Entonces, al verlo a uno tan comprometido, como tan inmerso en todas estas tareas, pues hace que la misma gente, los directores, los productores, se vayan fijando en uno y lo vayan invitando a seguir trabajando o a ir vinculándose a proyectos, y como tal lo hice. Pero empecé, digamos, que desde la parte técnica, ¿no? Empecé siendo asistente de cámara, luego camarógrafo, y luego los diferentes roles, hasta luego ya llegar a la dirección como tal, argumental y documental y periodística. Eres un hombre que tiene una gran trayectoria en el medio audiovisual, pues en Colombia. Cuéntame cómo te sientes, qué pasa por tu mente cuando ves todo lo que has logrado. Pues creo que todavía me falta mucho más. Y creo que cada uno de los proyectos en los que me involucro trato de darle algún elemento nuevo. Normalmente siempre me involucro en proyectos que estén asociados al interés de nuestro país, a las comunidades, a lo que pasa en nuestro país, a lo que es la agenda de país, no solamente en lo público, sino también en la formación, en la educación y en el entretenimiento. Y siempre creo que hay una historia más por contar. Ahorita estoy inmerso con todo el equipo que nos acompaña en la producción de una serie documental sobre la historia de los telenoticieros. Y lo que yo estaba haciendo como una mirada nostálgica me ha permitido reevaluar un poco más lo que ha sido la importancia y el papel del periodismo en nuestro país. Mi primera profesión de ejercicio como tal, ya digamos que titulada, fue el periodismo. Por razones y circunstancias del país, pues tuve que dejarlas de lado. Luego me dediqué a la producción documental, y luego me dediqué a la ficción. Creo que lo más importante de todos los trabajos que hago es buscar que la gente de alguna manera les quede algo, aparte de entretenerse, se formen, tengan una posición crítica frente a lo que ven y a quienes hacemos la televisión de nuestro país y del mundo, porque nosotros también participamos en proyectos que no solamente se ven, se hacen aquí en Colombia, sino que se ven en toda Iberoamérica. Hace un momento hablaste del documental en Colombia.
y pues ya tienes trayectoria. Cuéntanos un poco de toda tu trayectoria pues a nivel documentalístico en Colombia. Bueno, pues voy a hacer como un resumen. Tuve como decía unos periodos y unos momentos. Por alguna razón me resistía a dirigir o producir novelas porque veía que aparentemente no le aportaban mucho a una sociedad. Después descubrí en la realización de esta serie de proyectos que sí también uno podía aportarle a una sociedad y a una comunidad. Pero con el tiempo y por las circunstancias tuve que dejarlo de lado y me dediqué en este periodo de mi vida a la producción del documental. Me parece que el documental te da la posibilidad de tener un contacto con la realidad, un contacto directo con las sociedades y con las comunidades, y de alguna manera uno sirve de catalizador de interpretar esa realidad, de contar esa realidad, no solamente en nuestro país, sino llevarla más allá del mundo. Entonces, quienes nos dedicamos a este tipo de trabajo, de alguna manera nos volvemos como embajadores, ¿sí? Porque llevamos nuestra idiosincrasia, nuestras costumbres, nuestra cultura a otros mundos, lo damos a conocer y simultáneamente también aprendemos, ¿sí?, de esas otras culturas. Y pues hoy en día que estamos en una aldea tan global, gracias a las redes y a los medios, pues creo que cumplimos un papel muy importante. En lo personal, el documental a mí me produce bastante satisfacción porque me da el género la posibilidad de decir lo que pienso y lo que siento sobre determinado tema, de comunicar y también de contribuir de alguna manera a formar. Pues no puedo seguir esta entrevista pues sin felicitarte por el gran trabajo que hiciste con Secuestrados, que fue galardonado el 2011 por los India Catalina. Cuéntanos qué experiencia tuviste, cómo te sentiste pues grabando para History Channel. Cuéntanos un poco acerca de ese proyecto. Bueno, este fue un proyecto con el que un canal temático como History Channel incursionó en nuestro país, y nuestro canal, el canal Sun, que es en el que nos encontramos, siempre ha buscado aliados estratégicos que tengan que ver con las temáticas que nosotros abordamos. Cuando History estaba buscando entrar de manera más permanente al país, nosotros establecimos contacto con ellos y empezamos a buscar proyectos que les pudieran interesar tanto a History como al canal, y proyectos asociados a las problemáticas de nuestro país. En el momento en el que hicimos ese documental, por el que estuvimos nominados a una India Catalina, lo hicimos con Masdoc, que es una empresa especializada en documental, History y nosotros, y buscamos dar una mirada nueva y diferente a lo que era el secuestro en un país como el nuestro. Algunos de quienes hemos sido víctimas como tal del plagio, pues lo contamos desde diferentes ópticas. Nosotros lo quisimos contar desde la óptica de los familiares de las víctimas. Normalmente siempre se habla de la víctima, normalmente siempre se habla de ese entorno social, pero no se habla de lo que viven y sufren las víctimas. Cuando uno ha estado secuestrado, la preocupación de uno es por saber qué estarán sintiendo los padres o los familiares de uno, y nosotros quisimos contarlo desde ahí. Era una época crucial en nuestro país, era una época coyuntural. El secuestro había sido tomado como una gran industria por los dineros que reportaba. Entonces logramos interpretar toda esa serie de intereses y hacer un proyecto que en ese momento logró ser de gran importancia para History, porque con él dio a conocer una realidad, pero quisimos dar a conocer una realidad diferente a la que ya se había contado con el secuestro. Luego ya después empezamos a buscar otra serie de proyectos. Participamos de un proyecto con el que se escogía al colombiano más representativo del país, dentro de los que se encontraba nuestro prócer Simón Bolívar, algunos expresidentes, algunas figuras, y siempre hemos tratado de desarrollar proyectos de la mano con ellos, lo cual nos ponía en sintonía con una calidad de contenido que creíamos que podíamos ofrecer desde Colombia. Y pues no digamos que somos los pioneros, pero que también ayudamos a abrir esa ventanita para que otra serie de canales se afianzaran un poco más de la misma línea temática de History y el canal, y empezar a ver mucha más producción. Háblanos un poco sobre cómo nació este gran proyecto pues que es Canal Zoom.
Bueno, en el ejercicio de la docencia pude encontrar junto con otros compañeros que desde las instituciones de educación superior, las instituciones técnicas o tecnológicas, había una gran inquietud de los jóvenes realizadores por hacer buenos proyectos, nuevos proyectos, y que no existía un medio o un canal que diera cuenta de ello. Cuando alguno de nosotros hacía algún trabajo hace muchos años, pues tenía que casi que rogar para que lo pudieran emitir en algún lado. Nosotros pensamos que si la academia producía contenidos que eran importantes, que eran llamativos y que de alguna manera daban cuenta de la realidad del país, pues necesitamos de crear un medio. Y como tal nos reunimos con varias universidades, hicimos lo que se denominó una mesa de educación superior, recibimos el apoyo y la compañía del Ministerio de Educación, de MINTIC, del SENA, de Colciencias, y logramos configurar un medio, o un canal en este caso, que hoy en día ya es convergente, para que desde allí se pudiera conocer toda la amplia producción que se hace desde las universidades. En un principio se pensaba que allí se iba a dar cuenta de lo que se hace desde lo audiovisual o de las carreras afines, pero encontramos que este es un proyecto de carácter institucional y que no importa ni el tema, ni el área, ni el departamento, siempre se requiere de un elemento de comunicación, siempre se requiere de un elemento audiovisual. Entonces por eso nosotros cada vez le damos más espacio al resultado de las investigaciones y por eso le damos espacio a otras formas de manifestación de la educación que creemos que son importantes. Y hoy en día con los nuevos formatos de duración y de contenido, como lo que pasa con las redes, trabajamos multiformatos y abordamos absolutamente todas las temáticas. En este instante nosotros somos aliados de un proyecto que se llama Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, que son notas de 2 o 3 minutos que se hacen donde se da cuenta de estas temáticas y que jóvenes realizadores como ustedes también pueden hacer, y que no solamente se emiten en el canal, sino que se emiten en toda Iberoamérica. Estamos hablando de más de 200 plataformas en todo el mundo, pero que además nosotros apoyamos porque a esas mejores notas que son emitidas hay un comité evaluador, se les reconoce un dinero por la producción. Todo esto que estamos haciendo tiene un costo. Y qué bueno que poder reconocerle ese costo al realizador y demostrar que sí puede vivir de hacer algún tipo de televisión y de contenido diferente. De eso se trata este proyecto denominado Canal Zoom. Bueno, con base a tu experiencia pues, que tienes en el medio, dinos cuál es la diferencia entre producir, coproducir en América Latina, Estados Unidos y pues Europa. Pues la gran diferencia, y muy buena la pregunta, la gran diferencia para mí está que es inmediata en los costos. Nosotros tenemos que ser conscientes de la realidad y del tipo del país en el que estamos. Y cuando uno estudia, por alguna razón uno tiene la idea o el referente de Hollywood o de las grandes producciones. Estamos hablando de que en el mundo máximo deben de haber 8, 10, voy a exagerar, 12 casas productoras que hacen cine de gran magnitud o que hacen producción audiovisual de gran costo. La realidad nuestra es el costo promedio. Entonces lo primero que uno tiene que saber es qué tipo de inversión va a hacer frente a una idea. Alguien podría decir, primero la idea. Las ideas no surgen todo el tiempo, entonces lo que toca es combinarlas, ¿sí? Esa idea que yo tengo, ¿qué tan factible es de hacer? Porque yo puedo soñar, y es válido soñar, pero también tengo que saber el lugar que ocupo en un país como el nuestro para poder llevar a cabo una historia y una realidad. Por ejemplo, y esto lo digo con beneficio de inventario, y es aquí donde es importante el diálogo y la conversación. Nuestro país ahora se precia de hacer más o menos 50 películas al año. La pregunta es la calidad de esas películas. No estoy hablando de calidad técnica porque la calidad técnica es muy buena. Creo que nosotros perfectamente competimos con cualquier país de Iberoamérica. El problema no es de calidad técnica, el problema es de contenido. ¿Cuál es ese tipo de historia que yo estoy haciendo para que le interese a unos públicos? Y esto no quiere decir que yo tenga que negociar con el público, pero si de alguna manera el público, que es quien me ve, da aparentemente la última palabra, pues yo debo tenerlo en consideración. Entonces creo que esa es una de las grandes diferencias, el costo y el tipo de historias. Nosotros en nuestro país ha sido muy reconocido por el tipo de historias que hemos hecho, historias costumbristas, historias
que dan cuenta de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Cuando las dejamos y cuando las abandonamos empezamos a tener problemas. Claro, lo que pasa es que nos encontramos inmersos en una industria, a mí me parece que todavía es muy fuerte hablar de industria, si bien nos acercamos bastante, a que tenemos que pensar en contenidos totalmente diferentes. Llevamos una muy buena época de años trabajando el tema del narcotráfico, por ejemplo, y ese tema lo tendremos que abordar hasta que superemos, ¿sí? Una condición propia de un país como el nuestro. Lo que pasa es que no nos podemos dedicar solamente a esa temática, ¿sí? Hay otras temáticas que subyacen y que son muy importantes, ¿sí? Para un país como el nuestro. El tema de la educación, el tema de los desplazados, el tema de género, ¿sí? Nosotros tenemos una herencia muy machista, ¿sí? Y podemos hacer productos y proyectos audiovisuales que den cuenta de analizar por qué venimos de lo que venimos y hacia qué camino transitamos, ser más incluyentes, y para eso creo que hay que recorrer el país, y esa es una de las grandes ventajas que nos da el trabajar en un medio como este, que uno puede conocer el país de primera mano. ¿Usted cree que Colombia tiene una identidad televisiva? Total. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes crew de trabajo de varios países. Nosotros tenemos una identidad televisiva. ¿Qué nos reconocen a nosotros? El rigor con el que trabajamos, la responsabilidad, la seriedad, la dedicación, el carisma, y alguien podría decir, ¿y eso cómo se ve? En la buena factura, ¿sí? Nosotros hacemos una muy buena factura de televisión y de cine, ¿sí? Yo creo que lo que necesitamos es creer más en nosotros mismos, más en nuestras propias historias, ¿sí? Combinarlas con los intereses, y no solamente vamos a ser reconocidos, por ejemplo, en el caso de la televisión colombiana por las telenovelas, ¿sí? Sino también en otros géneros, como el documental. Digamos que el documental es mucho más difícil de hacer porque se supone que, digo difícil en el sentido de que tiene otras audiencias y otros públicos, pero por ejemplo yo he encontrado mi lugar, un buen lugar en el documental, y difícilmente iría, y a veces he tenido por ahí me han vuelto a seducir en que vuelva a dirigir ficción, buscaría combinar, hay muchos modelos, ¿sí? De trabajo, y creo que es allí donde nosotros nos podemos encontrar y poder definir una identidad de televisión muy colombiana, esa televisión o ese cine que da cuenta de las localidades, de las regiones. Nosotros somos un país de razas, de culturas, y ese es uno de los grandes valores que tiene el Canal Zoom. Yo siempre me atrevo a decir que el Canal Zoom es el canal regional más importante que tiene Colombia, ¿sí? Porque se ve en toda Colombia, pero ustedes allí ven reflejadas a todas nuestras identidades culturales, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, las trabajamos durante todo el año, y afuera hay unos géneros, entre comillas, de contenido que ya han sido reconocidos, ¿sí? Entonces, para no ir más lejos, ahora los canales regionales están trabajando fuertemente ese tema de la identidad, ¿sí? Nosotros teníamos la idea de pensar de que había 2 o 3 canales que eran los que hacían ese tipo de producciones, pero resulta que los canales regionales están incursionando con más fuerza, no es porque antes no lo hubieran hecho, ¿sí? En historias asociadas a las creencias, a los patrones culturales, y con esas historias les está yendo muy bien afuera, y en el caso nuestro con el documental pues también. Ahora, esos otros grandes canales también le dedican un espacio al documental, ¿sí? En estos días, anoche, para no ir más lejos, estaba viendo una película sobre uno de los grandes músicos para mí de salsa como Rubén Blades, ¿sí? Y donde le buscaron un espaciecito, porque posiblemente ese no es el fuerte de ese canal, el de nosotros sí puede llegar a serlo, ¿sí? Tú hablas de contenido diferente que genera este canal, háblanos de Televemorfosis, háblanos un poco de este proyecto. Bueno, este es un proyecto muy particular. Nosotros no solamente hacemos contenido, emitimos contenido o producimos contenido, sino que buscamos proyectos, pensamos en los contenidos, discutimos los contenidos. Entonces, por eso se creó Televemorfosis. Televemorfosis, cuando nació, se llamaba de otra manera. Surgió aquí en Colombia, de unos loquitos entre los que yo me contaba, y dijimos, ¿por qué no hacemos un foro de discusión donde reunamos a todo el sector? Propusimos la idea aquí en Colombia, no nos pararon bolas. Un amigo mexicano nos copió, nos dijo, esta idea es muy interesante,
vengan si la hacemos en México, la desarrollamos en México, es un formato que está registrado en México y ahora nosotros somos aliados de ese formato, pero gracias a ese formato es un foro de discusión y de conversación donde se sientan los realizadores, los productores, los académicos, los públicos, los estudiantes, la comunidad a discutir los nuevos formatos y los nuevos contenidos. ¿Qué otro foro hay igual? Hace poco hicimos Telemorfosis, la versión número 7 de Colombia, llevamos como por más de 30 versiones en todo el mundo. Este foro lo hacemos no solamente en Colombia, sino que lo hacemos en España, lo hacemos en México, lo hacemos en Brasil, lo hacemos en Nicaragua, próximamente lo vamos a hacer en Chile y en Argentina. Y creo que es tan exitoso e interesante que a la semana siguiente de nosotros haber hecho Telemorfosis Colombia, el reto de la televisión pública frente a las nuevas plataformas y los nuevos contenidos, el Estado hizo el primer foro de la televisión pública en Iberoamérica. Entonces, digamos que en ese sentido vamos generando la senda de cómo poder conversar en torno a lo que es la industria. Cuando uno es tan joven y tan inquieto, uno siempre tiene la idea de que lo más importante es que me suelten el equipo. Lo más importante es tener las cámaras para poder producir. Y eso es válido. Yo ahora que propongo y digo, antes de disparar la cámara, piensa qué es lo que quieres hacer. ¿Sí? Porque hoy en día todos podemos usar una cámara. Todos tenemos dispositivos con los que podemos registrar. ¿Pero qué voy a registrar? ¿Sí? Cuando uno viene de economía de recursos, en el proyecto que estamos haciendo, mirábamos que antes, lo que antes era antes de la televisión existía el cine, y era la película. Para tú poder ver la película tenías que filmar, revelar, mandar a un laboratorio a revelar, y solamente hasta que te devolvían la película sabías si te había quedado bien. Entonces tenías que planear demasiado porque tenías que ir a la fija. No te podías dar el lujo que hoy en día te das, que haces una toma, no, está muy larga, está muy corta, no me gustó, quítele, póngale, repítale, ¿sí? Entonces eso te obligaba a planear. Y como las películas venían en unas latas de muy corta duración, entonces uno tenía que armar en su cabeza la historia, ¿sí? Empiezo así, la desarrollo así y la termino así, y no me puedo pasar de 3 minutos, que es lo que dura la lata, ¿cierto? Y luego mandarla a revelar y luego cortarla con tijera literalmente para armar la historia. Ya no. Hoy en día en un dispositivo de estos yo bajo un programa y edito y le quito y le pongo, me salió muy largo, me salió no sé qué. Ahí es donde yo creo que hay que rescatar el planear y contar las cosas. Todo eso lo discutimos en Telemorfosis. De aquí, de los que nos acompañan, tuve la oportunidad de ver a Marta en acompañarnos, pero nosotros trajimos expertos de todas partes, de varios países, donde nos contaban su experiencia y nos enseñaban cómo trabajaban ellos para que nosotros pudiéramos también aplicar lo mismo. Y con formación gratuita, porque este es un evento que no se cobra la entrada. Fuera de eso se transmite por diferentes canales de televisión aliados a nosotros. Fuera de eso quedan los talleres en la página, entonces tú lo puedes ver todas las veces que quieras, ¿sí? Por eso creo que el formato cada vez se replica más, ¿sí? Y se conoce un poco más. Y creo que es allí la excusa donde todos tenemos, los que nos dedicamos en Iberoamérica a hacer este tipo de televisión, para reunirnos y hablar de los nuevos proyectos. Entonces nosotros también generamos proyectos que se van a ver en toda Iberoamérica. Entonces si ustedes entran al canal Zoom o entran a las plataformas en las que nosotros estamos, van a ver contenidos que se ven en muchos países. Entonces ya nosotros no sumamos las audiencias tradicionales a las que estamos acostumbrados, ¿sí? Por el rating, lo que se ve en Colombia. Nosotros ya miramos cómo nos ven en otros países. Y entonces ya no hablamos de 2, 3, 4, 5, 6 millones, sino de 20, de 30, de 40 millones. Por ejemplo, Secuestrados, que fue por donde empezamos esta conversación, se tiene registrado, ¿sí? Que lo vieron más de 29 millones de personas en toda Iberoamérica. Ya estamos hablando de otro tipo de ver las historias, ¿sí? Donde seguramente esto, aparte de ser un ejercicio, ¿sí? Muy válido, no solamente lo van a ver ustedes, ¿sí? Sino lo van a ver sus familiares, sus allegados, ¿sí? De pronto a alguien le interesa algo de lo que dijimos y lo va a cortar en un clip, y de pronto a mí alguien me dice, oye, vi que dijiste algo en tal parte, ¿sí? Entonces ya tenemos que pensar en otros lenguajes, por ejemplo en otros idiomas,
Muchos de los contenidos nuestros se titulan, se subtitulan al portugués, ¿sí? Al inglés, ¿sí? Al chino. Nosotros tenemos una alianza con la agencia Xinhua, ¿sí? Que produce muchos contenidos. Entonces esto ya es una galaxia de producción de contenidos. Por último, ¿qué nos aconsejarías a nosotros, pues los jóvenes que estudiamos producción de campo para cine y televisión, y a las futuras generaciones para que realicemos productos que generen el cambio? Creerse en lo que están, ¿sí? Ustedes escogieron una de las profesiones más hermosas que tiene el ser humano, ¿sí? Que es poder contar y narrar historias, ¿sí? Pero a esto hay que meterle mucha pasión, y a mí me parece que eso es un elemento que a veces lo veo como corto. Tal vez por el consumismo nosotros quisiéramos desarrollar profesiones que nos dieran plata inmediatamente, ¿sí? ¿Quién no? Pero yo creo que lo uno lleva a lo otro, ¿sí? Cuando tú haces un buen trabajo, lo haces con amor, con honestidad, con el corazón, inmediatamente ese trabajo te va a llevar a otro, porque es la mejor carta de presentación que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces yo digo que es creernos en lo que estamos, ¿sí? Ahora ustedes tienen una competencia muy grande, que todo el mundo puede hacer un proyecto, todo el mundo puede hacer un video, ¿sí? Entonces ustedes tienen que marcar la diferencia, y es el rigor, la disciplina con la que hay que hacer las cosas, la constancia con la que hay que hacer las cosas, la insistencia con la que hay que hacer las cosas. Ustedes ya no tienen que esperar a tener la edad mía para triunfar, ¿sí? O para ser exitosos, pero el éxito no se busca. Yo creo que lo que uno busca es cumplir con un objetivo, y ese objetivo seguramente los va a llevar al éxito, ¿sí? Ahora, si alguien quiere fama, pues hay muchas otras maneras de buscar y de encontrar la fama, ¿sí? Porque nosotros estamos detrás de cámaras, ¿sí? Y vivimos desde la fama de los otros, no de la nuestra, ¿sí? Entonces, yo los invito a que escriban sus historias, ya que las hagan, ¿sí? Ya que se conecten con el mundo. Podríamos hacer una pregunta: ¿cuántos festivales de cine hay en Colombia? ¿Cuántos creen que haya? ¿Cuántos creen que haya? 5 conocidos. Nosotros tenemos más de 400 festivales de cine. Quiere decir que tenemos casi que 2 o 3 por día, contando sábados y domingos. Allá es a donde ustedes tienen que ir. Darse a conocer a la gente, porque lo uno lleva a lo otro. Yo voy a festivales a buscar contenido, contactos y recursos. Claro, la paso bueno, veo muchas películas, me distraigo, conozco gente, pero yo tengo claro a qué voy, ¿cierto? A mostrar nuestro trabajo, porque ese es el reto que uno tiene. En esto no hay fórmulas. Rápidamente le cuento una anécdota. Iba yo para la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, que fue la escuela creada para los nuevos mundos. Ese es el sueño de Gabo, crear una escuela de cine y televisión para los realizadores de cine y televisión de nuestros países, porque él tenía claro que no se podía ir, todos no podían ir a estudiar a las grandes escuelas porque era muy costoso. Hizo esta escuela, y en ese proceso conocí una persona que para mí era muy importante, y que siempre he visto sus películas, y pues lo abordé, ¿no? Resultó que esa persona era la persona que yo creía, Martin Scorsese, una persona a la que yo le he visto su cine, ¿sí? Y he podido degustarlo, y le pregunté que una persona como él, ¿qué sentía de poder hacer lo que él quería? Y lo primero que él me dijo fue corregirme. Me dijo: no, yo hasta ahora voy a empezar a hacer lo que yo quiero. Yo decía: pero si tú ya hiciste Bandas de Nueva York, las grandes películas, Goodfellas, que me parece fantástica, ¿sí? Me decía: hasta ahora lo voy a empezar a hacer. ¿Y cómo hacías antes? Negociar con todo el mundo, porque siempre dependía de alguien. Ustedes tienen que aprender a negociar, ¿sí? No siempre vamos a poder hacer lo que queremos, ¿sí? Pero sí lo vamos a poder hacer más pronto. Esa fue la gran lección que él me dio, porque además yo creía que él ya tenía asegurado el resto de su vida por los recursos. Me decía: no, yo cuando estoy haciendo un proyecto, que este es otro de los grandes consejos que alguien me dio alguna vez, ¿sí? Steven Spielberg me decía: cuando usted está haciendo una película, ponte a escribir la otra, porque ya tienes financiada esta, pero no tienes la siguiente, ¿sí? Uno, ¿qué hace cuando ya tiene plata? Eso es normal y nos pasa a todos: me voy a comprar el mejor carro, la mejor casa, el mejor vestido, me gasto toda la plata, ¿sí?
Cuando uno era chiquito, uno iba a la tienda y decía, señor, deme tanto. Y le devolvían a uno 10 pesos y uno decía, ¿qué hay de 10 pesos? Porque uno quería gastar todo, ¿sí? Uno no se puede gastar todo, ¿sí? Porque uno tiene que pensar en el siguiente proyecto. Entonces, siempre hay que estar pensando en el siguiente proyecto, ¿sí? Y ahí sí, yo digo, nosotros podemos hacer lo que se nos dé la gana, pero tenemos que ser responsables con lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que ser conscientes que ese hacer lo que se nos da la gana depende también de una audiencia, ¿sí? Depende también de un público, ¿sí? Yo no puedo subestimar al público, ¿ya? O el público me entiende y si no, no me entiende, entonces de malas, hago otra película, porque entonces me dejan de ver, dejan de asistir, ¿sí? Y yo necesito que ellos me alimenten en el buen sentido de la palabra para poder seguir contando historias. Ese es uno de los retos que tenemos quienes nos dedicamos a este trabajo. Entonces no le tengamos temor a discutir nuestras ideas y a contárselas a la gente. Hay gente que le va a decir, no, eso no se puede hacer. A mí hay algo que me reta siempre, cuando alguien me dice, eso no se puede hacer, ¿sí? Eso es imposible de hacer. A mí hay algo allá que se me dispara, cuando me dicen eso es imposible, yo pues lo voy a hacer, ¿sí? Inmediatamente lo saco adelante. Hicimos un canal, hicimos esta serie de proyectos, ¿sí? El año entrante vamos a hacer una película con uno de los grandes directores del cine del mundo, como el maestro Carlos Saura, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? Y tenemos que estar preparados, como decía Gao, para que cuando nos llegue la inspiración nos coja trabajando, ¿sí? Esa no nos coge por ahí cogiendo pispirispis. Entonces nos toca hacer y hacer y mostrar, y no importa insistir, porque también necesitamos tener la suficiente resiliencia, ¿sí? Mucha gente nos va a decir no, y a veces no estamos preparados para hacer no. ¿Sí? Hemos desarrollado de manera tan fuerte nuestra inteligencia emocional que nos bloqueamos cuando alguien nos dice que no. Para mí es muy dramático que un joven, casi que era de ustedes, la otra vez se haya tirado del carro porque la mamá le quitó el celular. O sea, depende de mí eso. No, de lo externo no puede depender, depende de lo interno, de las historias que yo tengo para contar. Si ustedes tienen historias para contar, creo que escogieron el mejor camino. Si no tienen nada que contar, pues perfectamente podrán estar haciendo cualquier otra profesión, ¿sí? Hay que exorcizar, hay que escribir todo eso, que en algún momento lo vamos a hacer. O como pasa a mi edad, yo ya cuento la historia y digo, ya no la voy a alcanzar a hacer yo, ojalá la hagan ustedes, porque yo no puedo ser egoísta, yo no puedo llevar a la tumba, ¿sí? Las ideas, porque como yo no las pude hacer. Esa sería como mi recomendación. Listo, muchas gracias Germán por esta entrevista. A ustedes. Bueno, televidentes, esto fue todo por hoy. Recuerden, Canal Zoom, el canal que todos somos.